Buenos días, hermanos, Dios me lo bendiga. Es un honor, un placer y un orgullo formar parte de esta hermosa familia y dar gracias a Dios por haberme llamado para cambiar mi vida y para salvarme. Una petición, pues pido, aquí muchos hermanos conocen mi causa, el caso que tengo con mi hogar, y pedirle al Señor que restaure mi hogar. ¿Por qué no le regalamos esa oración de una vez al hermano? Que el Señor restaure su hogar. El Señor le ha restaurado su vida, ¿por qué no le va a restaurar su hogar? Cuando el Señor llega, todo lo restaura. Oremos. Señor Jesús, pedimos, Señor, tu bendición sobre la vida de nuestro hermano Jorge. Te damos gracias por la salvación que le has regalado. Te pido, Señor, que seas llenándolo de ti, de tu poder, de tu gracia todos los días. Padre bendito, Señor, restaura su hogar, restaura su hogar, restaura su familia. Que Él pueda testificar de la gloria tuya, Señor Jesús. Del nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la parte de la palabra y vamos a hacerlo abriendo nuestras Biblias en San Mateo capítulo 16. Si los hermanos que están en el sonido nos ayudan con algunos versículos que vamos a usar. Les agradecería. San Mateo 16, vamos a leer del verso 13 al verso 20, alternadamente vamos a la lectura de la palabra del Señor. San Mateo 16, del verso 13 al 20. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Damos todos? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Tengan la bondad. Vamos a basar esta enseñanza esta mañana en ese versículo en el que el Señor Jesús les pregunta a ellos, capítulo 16, verso 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Los hombres tienen un concepto de Jesús. Y los conceptos son eso, conceptos. A veces algunos lo hacen con mucha seguridad, algunos con arrogancia, otros con prepotencia, otros con esa forma despectiva. Para muchos Jesús es un simple hombre, para muchos Jesús es un profeta. Para muchos Jesús es un segundo Dios. Para muchos Jesús es la segunda persona de una Trinidad. Para muchos Jesús es un revolucionario. Para muchos Jesús es un buen hombre. Pero la verdad es que los conceptos de los hombres
son esos conceptos, porque el Señor cuando llegó a Cesarea de Filipo, dice la Biblia, que le preguntó a los discípulos, ¿qué opinión tienen ellos de mí? ¿Qué dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces dice que algunos dijeron, Señor, unos de los habitantes de este pueblo dicen que tú eres Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era un hombre poderoso, era un hombre que sus palabras eran llenas de autoridad y aunque eran muy verticales, no dejaba dormir a la gente y los colocaba en una situación de jaque, diciendo, bueno, que si yo no me arrepiento, el juicio cae sobre mí. Entonces se salían a ser bautizados por Juan. Entonces Juan, algunos cuando vieron a Jesús dijeron, ese es Juan. Otros dijeron, ese es Elías, que Elías, profeta poderoso, como hablábamos el jueves, ese tiene que ser Elías resucitado. Y otros decían, Jeremías. Precisamente ayer en una iglesia, estaba comentándonos el hermano John Anderson ayer, que estuvo en una iglesia, visitando una iglesia, y llegó un hombre, y bueno, se saludaron, una persona nueva, y le dijo, mucho gusto. Entonces el otro le dijo, bueno, mucho gusto, yo soy el profeta Jeremías. Bueno, así está nuestro mundo. Y eso que realmente está viviendo en otra dispensación, está fuera de base. Pero en aquel tiempo muchos creyeron que Jesús era Jeremías. Pero entonces la pregunta fue ahora a los discípulos, a los que caminan con él, a los que andan con él, a los que se supone le conocen, andar con él y no conocerle, vivir con él y no conocerle, estar en el culto 5 años y no conocerle, ser cristiano 10 años y no conocerle. Le dice el Señor a sus discípulos, bueno, ¿y vosotros pues? ¿Quién decís que soy yo? Y note usted, hermano y amigo que me escucha, que no fue un concepto, no fue una opinión. Tuvo que venir una revelación. Y váyase familiarizando con esta palabrita, revelación. Yo quiero que todos la repitamos esta mañana, todos. Revelación. Tuvo que venir una revelación, porque de lo contrario la gente no entiende. No entiende. ¿Por qué, hermano? Porque es que eso no se puede definir con palabras. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas nos las desmenucen, nos digan 1 más 1, 2 y 2 más 2, 4. Y después de la primavera, entonces viene el verano y luego el otoño y luego el invierno. Bueno, sí lo entiendo porque me lo está explicando. Pero no, es que esto no se entiende con explicación. Se entiende por revelación. Denle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. ¿Por qué revelación? A ver, yo le traigo aquí un cordero y luego le traigo un león. Imagínense. Y le digo, bueno, el cordero, este cordero y ese león son el mismo. Dice, pero ¿cómo se le ocurre? Si son totalmente diferentes. ¿En qué se parecen? Bueno, es que en lo que parecen, más bien hay más en qué se diferencian. Y hablando de Jesucristo, Jesucristo es tanto lo uno como lo otro. Y para uno entender eso no necesita explicación, necesita revelación. Porque yo no sé cómo Jesucristo es cordero y león al mismo tiempo. No lo sé. Yo no se lo puedo explicar con mis palabras.
ahí donde la palabra humana se queda corta y necesita la intervención de Dios con una revelación. Si Dios me lo revela, yo lo entiendo. Si no, no lo entiendo. No hay libros, no. El mayor libro de revelación es la Biblia, y la gente tiene la Biblia y no la entiende. Ven a 2 o ven a 3. Entonces, vino una revelación del cielo como un resplandor así sobre la mente de Pedro, y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Escucha eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Note usted que las palabras quedan atrás. No te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde radica la situación? Que nosotros, dentro de nuestro contexto humano, estamos acostumbrados a lo humano, a lo terrenal. Nuestro idioma es ese, nuestro ambiente es ese, nuestras costumbres son esas, normal. Yo tengo un hijo y un hijo es diferente a mí, pero ese hijo es como si fuera yo. Yo escuchaba a un tremendo predicador en Costa Rica, pero un grandísimo predicador por la televisión, diciendo: mire, yo tengo un hijo, decía él. Estaba tratando de explicar a Jesús. Digo, yo tengo un hijo y ese hijo es igualito a mí. Todo el mundo que ve a mi hijo dice: ahí va el hermano tal. Digo, así pasa con Jesús y con Dios. Jesús es igualito al Padre, por eso el que ve a Jesús ve al Padre, porque aquí son igualitos. Yo pensaba, decía, pero este hermanito lo está visualizando todo desde su contexto humano, y para eso no necesita revelación. ¿Quién dijo que para decir que Jesucristo es parecido al Padre es otro? Para eso necesita revelación. No, la revelación se necesita porque ese Jesús que vino aquí al mundo como hombre es el mismo Dios, es el mismo Padre. Y la gente dice: pero ¿cómo es que yo no lo entiendo? Por eso, porque para eso necesita revelación. Entonces, ¿dónde entra el conflicto? El conflicto entra porque la gente lee la Biblia y tiene su mente humana mirando la Biblia, y dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, ahí está Dios mandando a su Hijo como si fuera otro. Dentro del contexto humano es normal. ¿Quién necesita revelación para entender eso? Si en el cielo hay otro y entonces Dios manda a su Hijo, para eso no necesita revelación. Pero sí se necesita revelación para entender que ese Dios hizo un regalo al mundo, y el regalo que Dios hizo al mundo fue Él viniendo al mundo en forma humana. Dele un aplauso a Jesucristo, hermano, en esta mañana. Ese es el regalo. Yo quiero que la Biblia nos diga esta mañana, para que nos vamos familiarizando con la palabra revelación. Vamos a ver si los hermanos nos ayudan aquí. La primera, San Mateo 11:25. Y esta palabra revelación es clave, hermano, porque yo no pretendo a usted ni persuadirlo con mis palabras, ni presionarle. No, déjese llevar por la palabra. Y deje que Dios sea el que haga la obra, porque nosotros no estamos aquí convencidos por las palabras de un pastor. Estamos aquí convencidos por la palabra de Dios. Demos todo gloria a Dios. Mateo 11:25. Si nos apagan esta luz podemos ver mejor acá. Ahí pueden ver, hermanos. Sigan conmigo la lectura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo. ¿Qué dijo?
Te alabo, Padre. Entonces la persona dice, uy, si Jesús dijo te alabo, Padre, ¿es porque qué hay otro? Esa es la mentalidad. Y para eso no necesita revelación. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Note usted que escondió Dios cosas a los sabios y las reveló. Note usted la palabra revelar. No dice las enseñaste, las revelaste a los niños. Siga, hermano, por favor, el verso siguiente. El verso siguiente, hermano, por favor, 11:26. ¿Se quedó el hermano allá o no le dio el aparato allá para leerlo? Léalo usted en la Biblia, hermano. A ver, sí, Padre, porque así te agradó. El verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mire usted, nomás le voy a hacer una comparación entre este versículo y el que leímos al comienzo. A ver, quiero que ustedes se acuerden del versículo que Pedro, el Señor le dice, bueno, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino, a ver, dígalo con fuerza, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha eso. No lo quite, hermano, por favor, no lo quite. Déjenlo ahí, por favor. Déjalo ahí. Gracias. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero mire usted este texto. ¿Quién está revelando aquí? Dice, y aquel a quien el Hijo. ¿Quién está revelando ahí? Y en el otro texto, ¿quién revelaba? Ahí está. Entonces, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Precisamente por eso necesitamos revelación, porque la Escritura nos dice cosas que si yo las leo rápidamente me voy a confundir. Pero cuando yo digo que el Espíritu de Dios a mí me revele, yo voy a entender el panorama. Dios es uno solo en la Biblia. En todo el universo no hay más sino un solo Dios. Y ese Dios decidió hacerse hombre. Y al hacerse hombre, tomó una función que nunca había tenido. Hijo. La palabra hijo en la eternidad no existe, porque la palabra hijo pertenece al tiempo. La palabra hijo pertenece al tiempo. Por eso cuando usted escuche decir hijo eterno, están diciendo una contradicción. Si es hijo, no es eterno, y si es eterno, no es hijo. Eso es una contradicción. Eso es una palabra extraña, ajena a la Biblia. La Biblia sí habla de que Dios se manifestó en carne, y al manifestarse en carne tomó la condición de hijo. Entonces, no es que haya un Padre diferente al Hijo y al Espíritu Santo. El mismo Dios es el que hace todas las funciones. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermano, en esta mañana. Colosenses 2:2. Mire usted, hermano, este texto. Estamos hablando de la palabra revelación. Colosenses 2:2. Aquí está. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Las verdaderas riquezas son esas. Todas las riquezas de pleno entendimiento,
a fin de conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si es un misterio, para conocer ese misterio se necesita revelación. Los misterios no son cualquier cosa. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Sigue el verso 3, por favor. ¿En quién? No dice en quiénes. Mire usted el versículo como dice. ¿En quién? No dice en quiénes. Si fueran dos, ha de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quiénes? No. Conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué? Porque no son dos. Es uno solo, por eso es un misterio. Y por eso la gente dice, no, pero si lo mandó, si se quedó arriba, si comió, si él no come, si él es el Hijo, ¿por qué no él es el Padre? Porque creen que son dos, pero como es uno, usted necesita revelación para entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una absoluta unicidad. Demos todo gloria al Señor. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, se necesita revelación. Romanos 16:25. Romanos 16:25. Vamos a mirar lo que la Escritura nos dice en esta mañana. Romanos 16:25. Aquí está. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿según qué? ¿Qué ha pasado con ese misterio? Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mire usted, la predicación del evangelio de Jesucristo es la que produce esa revelación. Por eso, cuando una persona oye con atención la palabra del evangelio, Dios le revela. Porque es que nosotros hemos venido, hermano, con una tradición católica. A nosotros nos enseñaron 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, pero nunca nos explicaron nada. Y nos enseñaron una tradición. Nos enseñaron lo que no es. Porque no hay ni 3 personas, mucho menos distintas, y que sean uno. Y una vez llegué a una casa, un pastor evangélico me invitó a comer a su casa. Y estábamos ahí cuando de pronto su esposa y su familia. Entonces yo le dije, hermano, ¿y entonces usted qué piensa de Jesucristo? Entonces me dice la esposa, hermano, vea, yo le digo una cosa, es que el misterio de la Trinidad, eso es algo que no se entiende. Yo por eso prefiero no pensar en ello, porque es que eso es muy difícil de entender. Imagínense, ¿cómo hace para predicar a una persona si no entiende quién es Jesucristo? ¿Cómo hace? Si el centro del evangelio es Jesucristo, ¿cómo hace para predicar? Mire aquí, el evangelio de la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 16:26, por favor, el versículo que sigue. Pero que ha sido manifestado, ¿cuándo? Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Es que es razonable. Si una persona no conoce a Jesucristo realmente, ¿cómo va a obedecer a la fe si no le conoce? Si el evangelio es Jesucristo. Hay personas que han andado con Jesucristo muchos años y no saben quién es Él. Así es el Hijo. Es el Hijo. ¿Y el Padre no? Ah, no, el Padre es otro. ¿Y cuándo va a conocer al Padre?
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Vemos todo, gloria a Dios. Primera de Corintios 2, 6. Primera de Corintios 2, 6. Vean esta escritura, hermanos, tan extraordinaria. Primera de Corintios 2, 6. Aquí está. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría. Porque es que la gente cree que ir a la luna es sabiduría. No, esa sabiduría no salva a nadie. Usted puede ser salvo sin necesidad de saber cómo se va a la luna. Sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Siga el verso siguiente, por favor. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿cómo? Sabiduría de Dios, ¿cómo, hermano? En misterio. La cual, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El verso siguiente, por favor. La que ninguno, hablando de la sabiduría de los príncipes de este siglo, conoció. Porque si hubieran conocido la sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dele aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. El Señor es la sabiduría. Si ellos la hubieran descubierto, nunca le hubieran crucificado. Pero estuvo oculto. Pero a nosotros se nos reveló por el Espíritu que ese Jesucristo es la sabiduría y estamos en Él. Dele un aplauso a la gloria de su nombre esta mañana. Yo siento aquí la presencia de Dios. Colosenses 1, 25. Colosenses 1, 25. Vamos a leer esta escritura. Dice, de la cual, está hablando de la gracia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso siguiente. El misterio, otra vez, misterio, que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido, ¿qué? Manifestado a todo el mundo, a sus santos. A sus santos. A quienes Dios quiso, a sus santos quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa riqueza? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano, esta mañana. Cristo en vosotros. Eso es una gloria. Usted no puede con palabras describir. Si Cristo está en usted, le pregunto, ¿estará el Padre? Claro que sí. ¿Estará el Espíritu? Claro que sí. Cristo en vosotros. El problema se presenta cuando algunos creen, porque nos han vendido la idea de tres desde siempre,
Y la Biblia nunca enseña eso. Yo le he explicado a los hermanos el otro día que la palabra persona es una palabra que viene del vocabulario griego cuando hacían los espectáculos y la obra de teatro. Un artista se ponía una máscara y esa máscara era la denominada persona. Se quitaba esa máscara y se ponía otra y hacía otra acción. Era otra persona. Un solo ser tomando facetas de varias personas. Inicialmente la palabra persona tenía el verdadero sentido. 4 máscaras para una persona. Es decir, cuatro personas, por así decirlo, la palabra máscara, en un solo hombre que la representa, en un solo artista. Pero nos han metido la palabra persona en la Biblia. Y la Biblia no mencióneme un versículo que diga la persona de Dios o la persona del Espíritu Santo. Eso nos metieron en la Biblia y eso nosotros no tenemos por qué aceptarlo. Lo que la Biblia no diga, nosotros no tenemos por qué creerlo. Hermano, no me crea lo que yo le diga, crea lo que la palabra de Dios le dice. Usted tiene que llegar a su casa y leer. La palabra de Dios no dice hijo eterno, no dice hijo eterno, porque si es hijo eterno en la eternidad se necesitaba una madre eterna. Pero no hay madre eterna. La Virgen María no estaba por allá y la Virgen María es de la tierra. El Señor le dijo a todos: yo soy del cielo, ustedes de la tierra. Con eso nos ubicó a todos, incluyendo a María. Ustedes de aquí, yo de allá. Entonces, Dios es uno y Él se manifiesta como quiere. Y para hacer la redención, para salvarnos a nosotros necesitaba sangre. Pero Dios no tiene sangre. Entonces se hizo hombre. Como hombre sí tiene sangre. Pero hacerse hombre quiere decir que tenía que volverse hijo. Por eso, hijo de hombre. Efesios 3, 4 y 5. Efesios 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Demos todo gloria a Dios. Misterio oculto. En el momento en que Dios le revela el misterio, deja de ser misterio. Para usted está claro. Usted lo ha podido entender y no tiene complicación. Pero si una persona leyendo la Biblia ve a 2 o ve 3, necesita claridad sobre el misterio y necesita revelación de ese misterio. Vamos a entrar un poquito más en el tema de la revelación. Y hay un solo verso que vamos a usar para que usted vea la grandeza de lo que es Jesucristo. Porque muchos dicen: ah, sí, yo soy cristiano, llevo 20 años siendo cristiano. ¿Cómo lo bautizaron a usted? Ah, no, me bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está bien. ¿Pero le invocaron el nombre? No. Entonces, es que el nombre es la esencia del Evangelio, porque el mensaje es Jesús. Y si ese nombre no se lo invocan, ¿dónde está la garantía del perdón? Y usted lo mira en la Biblia. No hay una sola persona bautizada mencionándole las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ninguno. Pero usted sí va a encontrar cantidad de testimonios bíblicos, apostólicos, de personas bautizadas en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué muchos lo hacen
y no invocan el nombre de Jesús. Porque es sencillo, les falta la revelación. Jesús es el nombre revelado del Dios de la Biblia. No hay otro nombre. Dice la Biblia: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y si alguna persona anhela ser salva, tiene que ir a Jesús, y todo tiene que hacerlo en su nombre. Dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos, pero a los que le recibieron, ¿quiénes son ellos? Los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que no se lo está diciendo el pastor, se lo dice la palabra de Dios. Demos todo gloria al Señor. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la evidencia de la manifestación de Dios. La otra vez una señora asustada me dijo: pastor, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿Por qué me lo pregunta? No, es que por aquí hay personas que dicen que solamente ustedes son solo con Jesucristo. Ahí nos dijo que esa señora estaba muy confundida. Porque es que yo quisiera saber si hay alguien más que Jesucristo. Pero si hay alguien más de Jesucristo, que me lo presente, porque la verdad que no lo conocemos. Yo le dije: nosotros creemos en el Espíritu Santo, y no solamente creemos, lo recibimos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? No es Jesús. ¿Quién es el Padre? No es Jesús. No, es que yo no entiendo. Por eso necesita revelación de Dios, y esta mañana Jesús está aquí para revelarnos. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana. Primera de Timoteo 3:16. Y yo quiero que usted siga conmigo despacio la lectura de este texto, porque este texto es clave. Primera de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios así. 3:16. Yo quiero que lo leamos todos a una sola voz, en alta voz, bien fuerte, todos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos creen esto? Cuidadito, usted dice amén diciendo que lo cree, pero no lo cree. Creer es decir: sí, amén, eso es verdad, y yo lo creo así como está. ¿Cuántos lo creen así como está? Y miren la palabra que usa: indiscutiblemente. Algo que es sin discusión, pues no se discute, ya está. Lo que está, está. ¿Qué es lo que es sin discusión? El misterio de la piedad. Y no solamente es sin discusión, es grande y es indiscutible. El misterio de la piedad. ¿Por qué habla el término piedad? Porque está resumiendo lo que es la divinidad. Dios. El misterio. ¿Por qué habla misterio? Porque es que usted puede leer la Biblia y no la entiende. Usted necesita la revelación, porque de lo contrario seguirá siendo un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y empezamos. ¿Cuál es ese misterio? Y empieza a desglosar. Primero, Dios fue manifestado en carne. Yo quiero que usted me corrija si digo mal. El misterio de la piedad es grande e indiscutible. Primero, el Hijo de Dios fue manifestado en carne. No. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Dios.
Está claro. Así como está. Dios se manifestó en carne. No dice el versículo que Dios es carne. No. Dios se manifestó. Eso quiere decir que Él no es carne, ni era carne. Se manifestó, tomó una apariencia corporal y vino al mundo en carne. ¿Cuántos creen eso? Esa misma partecita, Dios fue manifestado en carne. Si la gente creyera en esto, dejarían la confusión que tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque al coger la Biblia y decir, pero Jesucristo comió, Jesucristo durmió, Jesucristo lo mataron, Jesucristo estuvo en la tumba, Jesucristo tiene que ser otro. Pero no está leyendo que Dios se manifestó en carne. Porque el que vino aquí no fue otro. El que vino aquí fue Dios manifestado en carne. El niño de Belén es Dios manifestado en carne. ¿Cuánto lo creen? Dios manifestado en carne. Y yo quiero que usted abra la Biblia, hermano, porque estos versículos que le voy a mencionar son claves. Primera de Juan, ya no es San Juan, sino Primera de Juan, llegando a Apocalipsis. Primera de Juan. El capítulo 5, bueno, quiero decirle que todo Primera de Juan, el escritor fue inspirado por Dios para rebatir todos aquellos argumentos que venían a decir que Dios no había venido en carne. Y eso es grave. Eso es supremamente grave. Dice la Biblia que el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne es anticristo. Jesucristo vino en carne. Mire esto, estamos apenas en la primera. Dios se manifestó en carne. Primera de Juan 5:6. Por favor, Primera de Juan 5:6. Siga aquí la lectura. Este es ¿quién? Jesucristo, que vino mediante ¿qué? El agua no es espiritual y la sangre no es espiritual. Dos elementos. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. No, porque si viene mediante agua solamente, el diablo hubiera protestado de la humanidad verdadera de Jesús. Y el escritor dice, sino mediante agua y sangre. ¿Y quién es el que da testimonio de esa verdad? Hermano querido, aquí no es el presidente el que da testimonio de esta verdad, ni el ángel Gabriel, no. Es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué cosa? Y los que creen que Jesucristo no es el Espíritu, ¿cómo le parece que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Dele un aplauso a Jesucristo. No, Jesucristo no puede ser el Espíritu. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y aquí la Biblia dice, el verso anterior, el Espíritu, el verso anterior, hermano, el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad y Jesús es la verdad. No hay tres que son verdades, uno que es verdad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Demos todo gloria a Dios. Vea, hermano, si Jesucristo hubiera venido al mundo de una manera diferente,
no es un hombre perfecto. No es un hombre cabal. Si viene mediante agua solamente, mire usted lo grave que hubiera sucedido. Si Jesús viene mediante agua solamente y no sangre, ¿cómo hace para derramar sangre? Si la sangre nos redimía a nosotros. Es que cuando el diablo va, Dios viene hace rato. Y el diablo pretendía y todavía le pretende decir a la gente que no, el que vino aquí, que ese es como un aspecto de fantasma, que es un Cristo tridimensional que se aparecía y se desaparecía cuando quería, pero que Él no es hombre perfecto. ¿Cómo que no? Lea todo Primera de Juan para que vea, y no solamente Primera de Juan, lea las cartas, lea San Juan, lea toda la Biblia, para que vea que desde el principio Dios decidió manifestarse en carne. Dios se manifestó en carne. Vea, hermano, si Dios se manifestó en carne, en esa carne Dios toma esa forma para acercarse a los hombres. Se hizo parecido a nosotros. Estando en la condición de hombre, pudo entregarse y pudo dar su vida y dar la sangre que nos redimió a todos. Sangre perfecta, no una sangre que entregó José, porque Jesús no es hijo de José. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es ahí donde viene un versículo que ya después con tiempo estudiaremos, porque nos saldríamos un poquito del tema, pero quiero dejarle alguna idea. Y el escritor dice, porque el versículo 7, Primera de Juan 5, 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces la gente, como tiene una mente humana, dice 3, 1, 2 y 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿El testimonio de qué es? De que Dios se hizo carne. De eso dan testimonio, de que efectivamente la manifestación en carne fue real, fue verídica, fue carne, fue sangre, y que Jesucristo vino aquí como nacen todos los niños del mundo, rompió matriz, lo que quiere decir que José no la tocó. Nosotros creemos en creemos que Dios usó una virgen, pero que cuando Jesús nació rompió la matriz de María, eso lo que dice la Biblia. Y luego José se casó con María. Uy, no, qué pecado tan venial que María haya tenido más hijos. Es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que María tuvo más hijos. Eso no es ningún pecado venial. Si para eso se casa uno, para tener familia, para tener su mujer. José no iba a tener una hermana llamada María, iba a tener una mujer. Y a nosotros nos pretenden decir que no, que María se fue en cuerpo y alma, vivita para el cielo y bendita virginidad. ¿Cuál virginidad? Nadie es salvo por creer la virginidad de María. No, la gente es salva porque crea en Jesucristo. Demos todo gloria a Dios. Nosotros creemos en María, amén. La honramos, amén. Fue virgen, por eso concibió el Espíritu Santo. Nació como nace cualquier niño, rompió la matriz de María y luego se casa con José. Tiene pocos hijos porque son bastantes. Léalo usted en San Mateo. Usted va a encontrar ahí la cantidad de hermanos que tuvo Jesucristo.
Mateo 13 al final. Y también habla de hermanas, creo. Así que no se asuste la gente, que es lo que dice la Biblia. Entonces algunos dicen, no, es que esos son hermanos en la fe. ¿Cuál hermanos en la fe? Nadie se casa para tener hermanos en la fe, tener hijos y ya está. Pero el testimonio del Padre, del Verbo y del Espíritu no es que son 3 personas dando un testimonio, sino la manifestación de Dios dando la evidencia de ese testimonio. Como Padre, este es mi Hijo amado. El Verbo fue hecho carne y el testimonio del Espíritu, lo que pasó es verdad. Que Jesús nació en carne fue verdad. Es decir, no hay tres personas dando testimonio de un hecho. Hay 3 testimonios de 3 manifestaciones que dan evidencia de un hecho. Dios se hizo carne. Demos todos gloria al Señor. Ya con tiempo, porque necesitamos tiempo para hablar sobre esto, porque esto tiene otras cosas que nos interesan. Entonces, ¿dónde se genera la confusión? La confusión se genera cuando muchas personas dicen, no, pero yo creo, sí, que Dios se hizo carne. Está bien, Dios se hizo carne. Bueno, por eso comió, por eso durmió, por eso caminó, se cansó y todo lo demás. Pero si Jesús hubiera sido solo un hombre, la muerte lo hubiera vencido. Pero es que la Biblia dice que la muerte no pudo con él. La muerte fue vencida por Jesucristo. Eso quiere decir que Jesucristo es Dios. Demos todo gloria al Señor. Resucitó, y no solamente resucitó Jesucristo. Al resucitar Jesucristo se llevó cautiva la cautividad. Se la llevó. Todo el pecado, toda la cárcel en la que el hombre ha estado, el Señor se la llevó cautiva y les regaló dones a los hombres, nos dio bendiciones. Por eso los hombres tienen todos los días la oportunidad de ser bendecidos con aquellas gracias que Dios derrama de gozo, de paz, de libertad, de felicidad que el hombre necesita, pero que el hombre no ve. Todos los días están a la disposición de los hombres, pero los hombres no le ven. Gracias a Dios, por eso necesitamos predicar el evangelio para que la gente conozca esta verdad. Jesús le dijo a Juan después de los años, no llores, yo soy el que vivo y estuve muerto y aquí ahora vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo quiero que usted se dé cuenta, hermanos, en qué mano está la muerte y el Hades. En las manos de Jesucristo. Y tiene las llaves. Así de que nosotros sabemos que hoy tenemos vida en Jesucristo. Demos todo gloria a Dios. Bueno, Dios fue manifestado en carne. Luego dice, fue justificado en el Espíritu. Porque el que da testimonio de todo esto es el Espíritu. Y el Espíritu testifica. Todo eso es verdad. El Espíritu es la verdad. Cuando es necesario dar un testimonio, le dice, por favor, va usted y da testimonio de este hecho. Dice, sí. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Y dice la verdad. A veces no la dice, pero por lo menos jura. Pero al Espíritu le preguntan, ¿es verdad que ese niño que nació realmente fue un hombre? Y el Espíritu dice, es verdad. Y es verdad que nació de María y que José no tuvo nada que ver ahí. Es verdad. Y que ese niño es Dios con nosotros. Es verdad. Bueno, si es el testimonio del Espíritu, ¿qué podemos hacer nosotros? Que Jesucristo es el Señor de esta iglesia. Dele un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Justificado en el Espíritu. Todo lo que hizo Jesús, dijo, enseñó, es verdad. En una ocasión, hablando del Padre, Jesús dijo, si no creéis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Estaba hablando del Padre, Juan 8. A una persona le pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Dice, sí, amén, amén. ¿Es el Padre? Ah, no. Entonces, necesita revelación. Podemos hablar 3 horas, pero si Dios no revela, usted seguirá en el mismo mar de confusión. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles. Estamos leyendo 1 Timoteo 3:16. Dios fue visto de los ángeles. Y yo pregunto, bueno, ¿y acaso los ángeles no ven a Dios continuamente? La Biblia dice que los ángeles ven a nuestro Padre Celestial continuamente. ¿Pero por qué dice la Biblia que a Dios lo vieron los ángeles? Es que lo vieron como nunca lo habían visto. Mire, vino un ángel y se le apareció a María la Virgen. Un ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. Vas a ser madre de un niño. Cuando el niño nace, aparecen los ángeles en el cielo. Otra vez los ángeles. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cantaron los ángeles. Cuando Jesús fue al desierto a orar y ayunar 40 días, dice la Biblia que los ángeles venían y le servían. Es que los ángeles estuvieron. Cuando Jesús estaba en Getsemaní llorando gotas de sangre, dice la Biblia que vino un ángel para fortalecerle. Otra vez los ángeles. Cuando Jesús resucita, ¿a quién ven en la piedra sentado? A los ángeles. Porque buscáis aquí entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Eso lo dijeron los ángeles. Y cuando Jesucristo asciende al cielo, ¿quiénes aparecen? Ángeles. Este mismo Jesús que se fue, así vendrá. Note usted, visto de los ángeles. A Dios lo vieron los ángeles como nunca lo habían visto. De niño chiquitico, cuando tenía 5 años, cuando tenía 10, cuando tenía 12, cuando tenía 30, cuando tenía 33 y cuando se fue a donde siempre ha estado. Dele un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, esta mañana. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue creído en el mundo. Hermano, ¿qué es lo que la gente hace en el mundo cuando oye la palabra? Creer en Dios. Pero creer en Dios no es creer en Jesucristo. ¿De qué Dios van a saber si no es Jesucristo? ¿Qué noticia van a saber si no es de Jesucristo? ¿Qué pueden saber de Dios si no predican a Jesucristo? Creído en el mundo, predicado a los gentiles. Cuando usted predica el evangelio, ¿a quién predica? A Jesucristo. Y no es Dios. La gente necesita a Dios para ser salvo. Y cuando se le predica a Jesucristo, la gente encuentra a Dios. Demos todo gloria al Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue creído en el mundo. Dios fue predicado a los gentiles. Y Dios fue recibido arriba en gloria. Yo le pregunto, ¿cuándo a Dios lo recibieron arriba en gloria si es que Él siempre está arriba? Lo que pasa es que el que está arriba un día bajó y se hizo hombre. Y al bajar, entonces ahora sí sube. Dios subiendo. El Salmo 47 dice: porque Jehová el Altísimo es sublime. El Altísimo no tiene para dónde subir,
Pero el verso 5 dice del Salmo 47, subió Dios con júbilo. ¿Cómo subió? Porque bajó. El Altísimo bajó. Eso es lo que habla la Biblia, el misterio. Yo no puedo explicarle con palabras cómo lo hizo Dios para hacerse carne. No lo puedo entender. No lo puedo explicar. Pero yo lo creo. Dios me lo ha revelado. No son 2, ni 3, ni 4. Él es uno solo, haciendo la obra de redención perfecta y dándonos el conocimiento verdadero de que en Él está la verdadera vida. Subió Dios con júbilo. El Salmo 24, el que usted lee y el que sabe de memoria, es el salmo que habla precisamente de ese momento, del momento cuando Dios sube. Alzad a puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Note usted que toda la terminología del Salmo es batalla, guerra, todo eso, porque eso fue aquí en la tierra donde se ejecutó nuestra salvación en el Calvario. Sangre, muerte, todo eso para salvarnos a nosotros. Pero cuando el Señor ganó la batalla, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. El que se fue de aquí es Dios y no hay más. Dele un aplauso a Jesucristo esta mañana. Yo siento aquí la presencia del Señor en esta hora. Yo no entiendo, dirá alguno, ¿cómo Jesucristo puede hacer el mismo? El mismo. Deje que el Espíritu le revele. Hay mucha gente confundida en esto. Y usted y yo necesitamos humildemente decirle al Señor que nos muestre, que nos revele. Porque no hay 2 ni 3. En la Biblia usted no va a encontrar 2 ni 3. Usted va a encontrar solamente uno solo, haciendo la obra perfecta de redención. Si usted encuentra 2 o encuentra 3, necesita una revelación. Mire, Jehová es mi pastor. ¿Quién no sabe ese versículo? Todos, hasta los niños que lo dicen aquí. Es el primero que dice, Jehová es mi pastor. Pero pocos niños dicen y pocos hermanos decimos, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Porque ese versículo es tan grande como este otro. El Padre es mi pastor, Jehová es mi pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo pastoreó a Israel por el desierto. Entonces, el Espíritu Santo, pastor. El Hijo, pastor. Y el Padre, pastor. ¿3 pastores? No. Son manifestaciones de Dios. Pero hay un solo pastor. Su nombre es Jesucristo. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Bendito sea su nombre. Dios es uno solo. Y cuando usted invoca el nombre de Jesús, invoca toda la divinidad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Yo no puedo pensar que Dios estaba fuera de allí. No, es que como digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces ahí quedó ese cuerpo solo. Un momento. En el momento en que Dios se separe, deja de ser Dios. Dios es uno. La sensación de soledad en la cruz fue eso. Sensación. Muchos se sienten solos, pero están rodeados. Muchos se sienten pobres, pero son ricos. Esta mañana yo quiero invitar a esta iglesia para que le demos a Jesucristo adoración, para que le demos a Jesucristo reconocimiento. Que esta mañana la iglesia le dé a Jesucristo honor, porque Él nos ha revelado su nombre para salvación y para vida eterna.
Yo quiero invitarle, hermano, vamos a dedicar unos minutos aquí en este altar. Y si usted todavía no tiene claro esto, dígale: Señor, ayúdame. Yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti. Yo quiero adorarte, yo quiero reconocer tu grandeza y tu poder. Yo quiero, Señor, que a partir de ahora tu gloria sea manifestada en mi vida. Hoy yo creo que tú eres mi Señor. Hoy yo creo que tú eres mi Padre. Hoy yo creo que tú eres el todo para mí. Esta mañana yo quiero invitarle para que usted le dé gracias a Dios por esa revelación grande que Dios ha traído a su vida. Oh, usted ha podido comprender que Dios reveló estas cosas grandes de los sabios y entendidos, y entonces las reveló a sus pequeños. Esta mañana estamos aquí para adorar su nombre, para creer su grandeza, para decirle a Dios: oh Dios, hoy yo te necesito. Hoy yo sé que tu palabra es verdad. Yo quiero, Señor, que tú llenes mi vida de ti, de tu poder, oh Dios mío. Conocerte, Señor, es lo más grande que me ha podido acontecer. Oh Dios mío, Señor, te adoro, te bendigo. Honro tu nombre, soberano Dios, honro tu nombre. Oh, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Oh, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios eterno, Dios eterno, gracias por revelarnos tu glorioso nombre. Gracias por revelarnos, Señor, esta grandeza. Tú eres el mismo, tú eres el Señor, el que has hecho los cielos y la tierra. El que hablaste con voz potente en el principio, sea la luz. El mismo que se apareció a Abraham, el mismo que se apareció a Moisés en tiempos antiguos, el mismo que inspiró a los profetas, el mismo que vino en carne al mundo, el mismo que nació de María, el mismo que estuvo hablando entre los doctores de la ley, el mismo que fue bautizado, el mismo que comió con la gente, habló con ellos, les enseñó, el mismo que fue herido, el mismo que fue crucificado, el mismo que fue muerto y sepultado, pero el mismo que también resucitó y ascendió a los cielos y está por encima de todos los cielos y lo llena todo, y a él están sujetos todos los dominios, reinos, potestades, autoridades en el mundo y en el cielo y en todo el universo. A él están inclinados, sirviéndole, porque él es el Señor. Jesucristo es el Señor en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el Señor en el cielo y en la tierra. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Dele gracias a Dios, hermano, por esta revelación que Dios ha traído a su vida. Por esta revelación que Dios ha traído a su vida.
Dale gracias a Dios por esta revelación que Dios ha traído a su vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre, oh, gloria a tu nombre. Di con toda tranquilidad y con toda propiedad y confianza: Jesucristo, tú eres mi Señor. Jesucristo, tú eres mi Dios. Jesucristo, tú eres mi todo. Jesucristo, tú eres mi paz. Jesucristo, tú eres mi Dios. Jesucristo, eres el poder, eres la grandeza, eres la gloria. Tú eres mi hermano, eres mi amigo, eres mi Dios, eres mi Padre. Oh, mi fortaleza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús, el bienaventurado que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús, el bienaventurado el que vive en plena luz. Jesucristo es el verdadero Dios, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Démosle un aplauso de aclamación al Señor. Él es Dios, Dios eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo quiero aconsejarle que usted lea la Biblia y aquello que no entienda, subráyelo, escríbalo, pregúntelo. Qué bueno es poder crecer en el conocimiento de la palabra. Creo que estas verdades, conocer quién es Jesús, esto es trascendente, hermano, esto es importantísimo. Yo no puedo conformarme con sencillamente venir al culto. Yo necesito saber quién fue el que me salvó. Yo necesito saber quién fue el que me amó desde antes de la antigüedad. Yo necesito quién es el que va conmigo. Y yo necesito saber quién es el que a quien clamo todos los días. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a ser despedidos. Nuestro próximo culto es a las 4 de la tarde. Y los hermanos vamos a pasar al comedor todo. Vamos a comer todos juntos con alegría, sencillez de corazón. Y vamos a compartir también allí. Y les invito
para que busquemos a Dios hoy en el siguiente culto de las 4. Vamos a dar todos una alabanza al Señor. ¿Damos todos? Yo creo que lo podemos hacer mejor. ¿Damos todos? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los hermanos que han traído el voto de socios misioneros pueden acercarse a la hermana Janet. Les invito a todos los hermanos del grupo Alabanza, un momento aquí a la parte de adelante. Los chicos del grupo Alabanza, por favor. Hermanos, hay un sorteo que hizo el grupo número 7 y se lo ganó el hermano Carlos Mario Valencia. Que venga por la tablet. Amén.